Bien, primero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para sacar los textos. Yo te enviaré un documento, que es este de aquí, un documento como este me refiero, en el cual hay un artículo escrito con corchetes y barras. Esto lo que nos permite es crear textos a partir de un único Spintax. Spintax es, por decirlo de algún modo, el lenguaje con el que se conoce un texto escrito con este formato de barras y, y paréntesis. Lo que hace exactamente esto es que, por ejemplo, si copiamos el texto y venimos a esta página, lo pegamos aquí, donde se indica aquí que hay que pegar la parte escrita en el lenguaje Spintax, pues nosotros lo pegamos y a continuación marcamos esta casilla y pinchamos el botón que dice Spin. Esperamos y como vemos aquí nos ha generado un texto. Un texto que es el que podemos usar para los perfiles o los blogs que vamos a crear. Entonces seleccionaríamos el texto, lo copiaríamos y vendríamos a un documento Word y lo pegaríamos. Dejaríamos así, separaríamos el texto dejando bastante separación y haríamos lo mismo. Volveríamos a esta página, volveríamos a pinchar, volveríamos a darle al botón Spin, esperamos un poco. Cuando la página se cargue, vemos que aquí hay un texto que es distinto al que hay antes. Lo copiamos, venimos aquí, lo pegamos y comprobamos que el texto es distinto. Aquí está. Hay personas que deciden conseguir backlinks a fin de conseguir mejorar el posicionamiento de tu sitio en internet en pocas semanas. Y aquí pone: es posible comprar enlaces si se tiene el deseo de mejorar las posiciones de tu página web en poco tiempo. Por tanto, lo que hace el Spintax es que selecciona una de las posibilidades que hay dentro de los corchetes. Por ejemplo, elige en una primera pasada la palabra puedes, luego aquí una de estas, por ejemplo, comprar links, luego a la otra selecciona otra opción, por ejemplo, hay personas que deciden y de aquí seleccionaría, por ejemplo, comprar enlaces y así va eligiendo al azar una de las distintas opciones que hay entre los paréntesis. Esto marca el principio y el fin de las distintas opciones y la barra esta y esta y esta separan las distintas opciones, es decir, aquí puedes coger 4 opciones distintas, esta sería una, esta otra y esta otra, de tal modo que el programa lo que hace es que va seleccionando al azar una de las muchas opciones que hay dentro de los distintos corchetes, con lo cual se consigue que cada vez que genera un texto, que cada uno de los textos sea distinto entre sí. Obviamente lo que necesitamos para que el trabajo sea efectivo es usar textos que sean distintos. Por tanto, lo que haríamos es repetir este proceso muchas veces para ir sacando los textos. Siempre usar el mismo procedimiento, seleccionar el texto, copiarlo, volver al texto Word, dejar un espacio de separación bastante grande para que sepamos dónde empieza y dónde termina cada texto. A ver. Y así iríamos pegando uno detrás de otro. Y estos son los textos que usaríamos para un determinado trabajo. Este obviamente está referido a la compraventa de enlaces para mejorar el posicionamiento web de una página. Obviamente estos textos los vamos a usar para crear los blogs o los perfiles para los enlaces a una web dedicada a la compraventa de enlaces. Para otro trabajo, por ejemplo, para una web de dietas, te daré un Spintax distinto que genera textos relacionados con la temática de las dietas. Entonces lo que tú harías es que cuando uses un texto, luego te explicaré cómo,
Imagínate que este texto ya lo has usado, pues vendrías a el texto Word y lo marcarías de color rojo. Así siempre sabrías los textos que has usado y los que no. Es fundamental que nunca uses un texto dos veces, porque esto lo que hace es que Google identifica que el texto está duplicado y por tanto ese enlace perdería la efectividad, con lo cual el trabajo que haríamos dejaría de ser efectivo. Con lo cual, siempre que uses un texto, que lo pegues en un blog o en un perfil que estés haciendo, lo primero que tienes que hacer es venirte aquí, marcar este texto con rojo, guardar el documento, con lo cual cada vez que cierres le pones un nombre, el que tú quisieses, y lo guardarías. Y de este modo lo que tú harías es que siempre sabrías los textos que has usado y los que no. Esto en cuanto a el modo de conseguir textos para los distintos perfiles. Obviamente el spin tag siempre te lo daremos nosotros, con lo cual tú ni siquiera vas a tener que preocuparte de escribir los textos porque te los enviaremos nosotros. Bueno, los generarás tú a partir de los spin tags que nosotros te entreguemos. Ahora vamos a ver cómo hay que usar los textos para conseguir enlaces. Aquí te he puesto unos ejemplos de textos que tú tendrías que replicar, es decir, copiar las páginas en las cuales se han creado los enlaces. Por ejemplo, este es un perfil que se ha hecho para crear un enlace a la página comprarenlaces.net. Este texto se ha sacado mediante la herramienta de spin tags que te he explicado. Se ha venido a la página thinkverse.com, se ha creado aquí al venir al home, vamos a, por ejemplo, a quitar esto para ver cómo se haría. Tú vendrías a la página de inicio, que es thinkverse.com, cargaríamos y crearías una nueva cuenta. Tendrías aquí a create, upload a thing, a ver si nos deja, y te registrarías aquí, create an account, te registrarías usando un email, un nombre que inventarías, un país que inventarías. Cada vez tienes que usar un texto, es decir, para Thinkverse, pues todos los textos todas las cuentas que crees en Thinkverse, lógicamente para cada cuenta de Thinkverse tienes que usar un email distinto. Entonces tú inventas un nombre, unos apellidos, un país, el nombre de usuario te lo diremos nosotros, la contraseña a usar también te la diremos nosotros. Inventarías una fecha de nacimiento también distinta, rellenarías los campos, le darías a continuo. Obviamente ahora no nos deja, pero al rellenar los campos y darle a continuar te llegaría un email al correo electrónico que tú confirmarías. A continuación te loguearías en la página, irías a la sección de perfil y te indicaría los campos a rellenar para poder crear esto. Es decir, el texto es un espacio, un cajetín a rellenar sobre about me, sobre mí, biografía, bio, cualquier cosa que tú vas a identificar claramente como que es el texto, es decir, el cajetín en el que hay que pegar el texto largo. Los otros campos los vas a tener que rellenar tú, como por ejemplo indicar la página web. Habrá un campo en el que ponga website, sitio web, web page, cualquier cosa que identifique que ahí debes escribir la página web, que nosotros te diremos. El I am, obviamente esto lo rellenas tú también. Tools I use, pues aquí también el nivel
de habilidades en diseño, intermediate, estos datos siempre los inventarás tú. Entonces se trata simplemente de ir rellenando perfiles y poner un enlace a una página web. Voy a ir pasando los que tenemos de muestra hechos. Aquí es lo mismo, te registrarías en... Bueno, voy a copiar para poder luego volver aquí. En la página aboutus.com y te registrarías, buscarías dónde está el registro. Aquí queda fuera del área de grabación, pero le doy a Create an Account y se carga la página. Entonces tú le pondrías aquí el nombre de usuario específico que nosotros te hayamos indicado para el perfil de aboutus.com, la contraseña, el email. Obviamente el email usarías el mismo que hayas usado en Thingiverse, un nombre que inventarías y le darías a Create an Account. Te llegaría el email de confirmación, tú accederías al correo electrónico, lo confirmarías y nuevamente irías al área de perfil o profile . Bueno, ahora no puedo volver. Y rellenarías el perfil y así con todos los sitios. Simplemente tú ves siempre que hay un about. Entonces una vez te registres y te logues, habrá un cajetín que te dirá about me, sobre mí, about, bio, biografía, cualquier cosa que tú vas a identificar inequívocamente como el sitio donde hay que pegar el texto que tú hayas sacado a partir del Spintax. Entonces tú simplemente harías eso, venir aquí, pegar el texto del documento Word, aquí en el Word marcarlo en rojo para que sepas que ya lo has usado y que luego tendrías que pegar ya este y simplemente rellenar todos los campos. Aquí en este caso has tenido que rellenar los campos de género, ubicación, bueno, esto es el día en el cual te registras, esto supongo que te lo indica la plataforma. Esto sí que los tendrás que haber puesto tú, el sexo, ubicación Madrid, España y un nombre, simplemente. Entonces se trata simplemente de ir creando perfiles en cada una de las páginas. Como ves, cada perfil es ligeramente distinto. Aquí te pone perfil ampliado y aquí es donde pones el texto extenso y los otros campos los rellenas tú, la edad, la página web. Nosotros siempre te diremos la dirección web que tienes que usar para cada uno de los sitios, la ciudad y la provincia y el país. Esto lo vas inventando siempre tú, usas un país distinto, una ciudad distinta. Se trata de que parezca que es de usuarios distintos, ya que Google, si identifica que todos los enlaces los ha creado una misma persona que se llama, por ejemplo, Enrique Jimeno, que vive en la localidad de Bañoles, en Girona, en España, que ha nacido el mismo día del año, obviamente no le va a dar validez porque Google identifica que todos los enlaces los ha creado una misma persona. Se trata que a ojos de Google parezca que los enlaces están creados por distintas personas, que por tanto Google interprete que si distintas personas en sus perfiles enlazan a una misma página web es porque de algún modo esa página web es relevante para muchas personas distintas y que por tanto merece ocupar una posición privilegiada en el ranking de posicionamiento de Google. Y en definitiva se trata de ir rellenando perfiles. No tiene ningún secreto, como ves, cada perfil es ligeramente distinto, pero siempre se repite que hay un about o about me, que es donde pegas el texto. A veces el texto lo pondrás como dirección web y a veces tienes que ponerlo tú como texto ancla. Texto ancla es cuando el enlace está en formato
texto y que al poner el cursor sobre él cambia a una mano, y si lo pinchamos pues nos lleva a la página web de destino, que en este caso es esta. ¿Ves? Aquí la página web es una URL. URL se dice cuando tiene la dirección web propiamente dicha. Aquí, como ves, el texto largo se pone en ocupación porque será el campo más extenso, y en descripción pues te inventas simplemente una introducción. En intereses también te inventas una introducción. Cine, música, libros, tal. Música te inventas pues unos grupos de música. Películas lo mismo. Programas, libros. En definitiva, se trata de rellenar todos los campos que aparezcan. Siempre es el programa el que te va a indicar qué campos debes rellenar. Es decir, habrá un cajetín que te pondrá intereses, otro cajetín que te dirá música, con lo cual tú sabes qué es lo que tienes que escribir en cada cajetín. Los datos siempre son inventados. Esto es lo de menos. Obviamente no importa los libros que te gusten, no importa las películas que te gusten, ni tus intereses. Lo que importa es conseguir un texto relacionado con la temática de la página a la cual dirigimos el enlace y conseguir un enlace en esta página. La mayoría de sitios requieren que pongas el enlace en tipo URL, es decir, poner la dirección web. A veces te lo pone el mismo programa, te dice web, cuando te dicen el cajetín personal website, pues ahí tú introduces la web y luego el mismo programa introduce la web aquí, justo arriba del texto. Hay veces en el que no hay cajetín web y por tanto en ese caso tú vas a tener que introducir el enlace aquí en el texto como texto ancla, y a continuación te diré cómo se escribe el texto ancla. Entonces el trabajo consiste en que nosotros te enviaremos una lista. Por ejemplo, todo esto es una lista de distintos perfiles y tú tendrás que hacer lo mismo, pero registrando nuevamente un nuevo perfil en cada una de estas páginas. Obviamente, para ir a la página de registro tienes que ir a la página principal. Nosotros en el texto Excel que te entreguemos te pondremos la página web en la cual tienes que acceder, hacia la cual tienes que acceder para registrarte, y los datos que tienes que usar. Los datos me refiero a la contraseña y el nombre de usuario, lo que es el nombre, la localidad, los gustos, las aficiones, todo eso lo tienes que inventar tú, y el texto lo tienes que sacar a partir de el Spintax. Cuando no haya un sitio específico para poner la dirección web, como es este caso, tú vas a tener que poner el enlace en forma de texto ancla. Como por ejemplo aquí. Es importante que en cada una de las páginas que tú hagas, en cada uno de los perfiles, uses un texto ancla distinto. Por ejemplo, aquí usas el texto ancla posicionamiento web, pues no es bueno que uses siempre el texto ancla posicionamiento web. En otro caso puedes poner la palabra crear enlaces, salir primero en Google, trabajos de posicionamiento web, enlaces, adquirir enlaces, comprar y vender links, posiciona tu web, palabras que guarden cierta relación con posicionamiento web. O incluso puedes poner más información en esta página y ponerte como texto ancla esta página, o por ejemplo, para más información pulsa aquí y pones el texto ancla en la palabra aquí, o infórmate en este enlace y pones el texto ancla en este enlace. Entonces se trata de que uses una gran variedad de textos ancla distintos.
A continuación te voy a explicar cómo hay que hacer lo de poner aquí el texto ancla. Bien, para poner un ejemplo voy a explicar cómo se pondría, por ejemplo, este enlace. Es decir, un enlace que apunte a la página web comprarenlaces.net y que tenga como texto ancla la palabra enlaces. Pues bien, la estructura siempre es esta. Es decir, ponemos un corchete de estos, ponemos una A, un espacio de separación y ponemos href igual, ponemos dos comillas, la página web de destino, paginaweb.com, por ejemplo, y aquí, bueno, cerramos corchetes, cerramos, mejor dicho, cerramos comillas, aquí cerramos este corchete y ahora ponemos el texto ancla, es decir, la palabra que contendrá el enlace. A continuación ponemos abrimos corchete, esta barra de separación, otra A y cerramos corchete. Vamos a ver esto más detalladamente para el ejemplo que he puesto. Abriríamos corchete como arriba, escribimos la palabra A, un espacio de separación, href, el símbolo igual, a ver si lo encuentro, aquí está, comillas, y ahora ponemos la página web de enlace. La página web siempre tienes que ponerla con el HTTP, es decir, HTTP, dos puntos, dos barras, y a continuación pones la página web propiamente dicha, en este caso del ejemplo comprarenlaces.net. A continuación sigues las instrucciones, es decir, ahora vienen estas comillas, cerramos el corchete este, y ahora ponemos el texto ancla, que es la palabra enlace. No sé si era enlace o enlaces, bueno, da igual. Imaginemos que es enlace. Y ahora simplemente ya escribimos esto y listo. Por tanto, la estructura del enlace siempre va a ser esta. Es decir, esto es lo que te recomiendo que escribas y, por ejemplo, guardes en el texto Word. Copiamos y pegamos. Bueno, ya está en el Word, me refiero, en el que te lo guardes en el Word donde tienes todos los textos. Entonces, que cada vez copies el código, lo pegues y pongas aquí la dirección web. Siempre, por ejemplo, paginaweb.com y por ejemplo aquí esto es un enlace. Entonces esto, cuando tú lo guardes, se traduciría en forma que, por ejemplo, aquí pondría la palabra esto es un enlace y aparecería pues o subrayada o en azul o en otro color, y cuando pasáramos el cursor sobre ella se transformaría en una mano. Esto nos indicaría que lo hemos hecho correctamente. Y
En cuanto a los enlaces, la mayoría de los enlaces son perfiles, como estás viendo. Los perfiles normalmente tú les suele indicar, o bien aquí ves pone perfil, o bien profile, o en la URL también suele aparecer la palabra profile o perfil, o usuario, username, algo así. Por ejemplo, en esta no aparece la palabra perfil en ningún sitio. Hay veces que te aparecerá y veces que no. Aquí ves, aparece aquí la palabra profile. Aquí ves, aparece user profile. Aquí aparece la palabra user. Aquí user y profile. Aquí también user y profile. Aquí no aparece. Ni siquiera aquí no lo veo tampoco por ningún sitio. Aquí tampoco. Aquí people, ¿ves? Aquí aparece como people, no como profile ni como usuario. Aquí sí que aparece como profile. Aquí como user. Aquí como profile. En definitiva, esto lo que te sirve es para saber si un determinado enlace es un perfil o un blog. Yo en el texto Excel que te daré te pondré primero la dirección web en la cual registrarse, es decir, esto de aquí que está seleccionado, y luego te pondré un ejemplo y te pondré, por ejemplo, esto, para que tú sepas si cada una de las páginas que tienes que hacer es un perfil, como todos estos casos que te acabo de poner, o es un blog. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de blog. Esto es un ejemplo de blog. Son muy fáciles de identificar. Normalmente te pone, en algún sitio aparece la palabra blog. Además es muy fácilmente identificable porque tiene un título del blog, un título del artículo. Aquí vuelve a aparecer la palabra blog y aparece aquí el artículo. Entonces en el blog siempre hay que poner el enlace como texto ancla, tal como te he enseñado a hacer aquí. Esta estructura es la que hay que usar siempre para poner los enlaces en los blogs y en algunos casos también en los perfiles. En los perfiles se usa esta estructura en aquellos casos en los que no hay un cajetín específico a rellenar en el cual te indique que debes introducir una página web. Entonces, como ves, los blogs tienen una apariencia muy parecida entre sí, son muy fácilmente identificables, con lo cual si yo en el texto, en el documento que te envío en el Excel, pongo un ejemplo, es decir, como ejemplos te pondré todas las direcciones web para que tú puedas pegarlas y ver esto, o es decir, para que tú veas el ejemplo propiamente dicho y por tanto sepas cómo hacer la página. Esto se hace simplemente en el caso del perfil. Tú accedes dentro del panel de control a algún sitio, al perfil o al profile o algún sitio que te indica que es donde se pone la presentación sobre uno mismo. Es ahí donde debes pegar el texto que saques de los perfiles y donde debes pegar toda la información, como por ejemplo la dirección web o rellenar los campos que te pida, como por ejemplo nombre, país de residencia o incluso aficiones. Entonces, los perfiles siempre se rellenan así, siempre hay que acceder al área de perfil, de profile. Es simplemente la sección en la que uno introduce la información que quiere sobre sí mismo y, como has visto,
es muy fácil de hacer, simplemente pegas el texto, pones el enlace y rellenas los campos que te pidan, no tiene ningún secreto. En el caso del blog, tú registras el blog, es muy fácil. Ahora te pondré un ejemplo de registro de blog y simplemente accedes en el panel de control a crear nuevo artículo o crear nuevo post. Te lo puedo poner en español o en inglés: create a new post, create new article, algo así, que tú lo vas a identificar muy fácilmente, con lo cual tú pegas el texto y pones el enlace en alguna palabra que tenga cierta relación con la temática, o simplemente para más información pincha aquí, clic en este enlace, más información aquí, o visita este hipervínculo, visita esta web. En definitiva, cada vez una palabra distinta para que haya variedad. Y esto es todo. Como ves, registrar un blog es muy fácil. Voy a explicártelo ahora. Como yo te pondré la página de inicio también, te pondré el ejemplo, que es esto propiamente dicho, para que tú veas que es un blog, y te pondré la página de inicio, que es esta. Entonces tú aquí ves que pone Get Started. En este caso, pues simplemente crearías un blog, el usuario y el email, este dato y este te lo diríamos, pones que no eres un robot, sigues y en algún sitio te pondrá la opción de crear un nuevo blog. Pues tú simplemente le pones el título al blog, también te lo indicaremos, y si te pone la URL del blog, es decir, esto que pones aquí, la dirección web que tú añades a lo que viene por defecto, pues aquí pones también el nombre de usuario. Es decir, el nombre de usuario en el caso de los blogs lo usas tanto para hacer el registro como para rellenar, si es que te da esa opción, la dirección web que tendrá el blog. Y esto es todo simplemente cuestión de ponerse a probar, empezar a probar, hacer, por ejemplo, un ejemplo de varios perfiles, un ejemplo de cada blog, y que tú veas si sabes hacerlo. Si es así, simplemente nos lo indicas, nosotros te enviaríamos el documento Excel y tú empezarías a hacer el trabajo. Y eso es todo. Simplemente cuando tuvieses varios blogs hechos, nos enviarías el Excel con la lista de los blogs o los perfiles que hayas creado, y cuando llegues, por ejemplo, a los 10 blogs o 10 perfiles, te haríamos el primer pago y así sucesivamente.